Bueno, la primera pregunta nos dice que tenemos que explicar en forma clara y breve por qué en el circuito 1 los LEDs no se encienden o se encienden muy poco al conectarlos al panel solar. Y bueno, mi respuesta es que dado que el primer circuito se encuentra acomodado en forma de serie, el voltaje se distribuye, bueno, no sé, sí, pues sí, se distribuye en cada LED. Esto es decir que, bueno, o sea, si son 4 LEDs se distribuye entre 4, por así decirlo, y pues bueno, los LEDs tienen cierto porcentaje de voltaje para que puedan funcionar correctamente, y dado las condiciones de ese día, las condiciones del panel solar, estos LEDs no pueden encenderse si es que no alcanzan ese tipo de voltaje, dado pues que está en serie. Esto genera que al prender los focos LED solo prendiera alguno y muy tenue el otro. Y todo gracias al acomodo en serie del sistema de los focos. Bueno, a continuación la pregunta número 2 nos dice que en el circuito de la figura número 2 se consigue que los LEDs se enciendan a mayor intensidad. Explicar la razón por la cual en esta configuración del circuito los LEDs operan en la zona de trabajo adecuada. Bueno, a diferencia del circuito número 1, sabemos, o bueno, deducimos, dada la configuración de este circuito, que este circuito se encuentra en paralelo, a diferencia del anterior que estaba en serie. La característica principal que tienen los circuitos en paralelo es que todos los LEDs comparten el mismo voltaje entre ellos. Esto es decir, si tenemos 4 focos con un voltaje de 12 volts, los 4 focos recibirán el voltaje de 12 volts. No es el caso, pero es un ejemplo pues para comprender un poquito más qué es lo que sucede a la hora de conectarlo. Esto nos explica por qué al aplicarle luz o al dejar al sol la celda fotovoltaica, los 4 LEDs se encendieran de una manera pues brillante a comparación del modelo en serie. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué habría que considerar si se requiere conectar un mayor número de LEDs en paralelo? Bueno, pues si se quiere agregar más LEDs, se tendría que conectar en paralelo con los que ya existen, seguir con el mismo tipo de acomodo de paralelo, y bueno, esto siempre y cuando se tenga en cuenta la medida mínima estándar con la que pueda trabajar en LED. Pero no debería, si seguimos estos requerimientos, no debería de existir ningún problema si se sigue conectando los LEDs en serie, ya que, como ya les comenté anteriormente y como pequeña forma de conclusión, es destacar que en los circuitos en paralelo, como es el caso 2, el voltaje se encuentra constante en todos ellos. Bueno, a continuación sigue la pregunta número 3, y bueno, la pregunta número 3 nos dice que tenemos que justificar por qué en ambos circuitos se utiliza una fuente de voltaje para alimentar el circuito y no una fuente de corriente. Bueno, el principal, y siento yo que es el más práctico en un día normal, sería que esto nos facilita el diseño y el análisis del circuito, ya que pues bueno, son la mayoría de componentes electrónicos que utilizamos en las prácticas operan con cierto voltaje específico, y estos pues indican rangos o trabajan en rangos de voltajes para funcionar correctamente. Además de esto, una fuente de voltaje, bueno, como añadir una fuente de voltaje nos permite tener cierto control, un mayor control sobre la potencia que estamos utilizando a la hora de hacer la práctica, y bueno, se puede ajustar mediante esto el voltaje y por consiguiente la corriente, al igual trabajando con voltajes. Creo yo que esa es la característica principal porque se hace de esta manera. En cuanto a la cuarta y última pregunta de este video, se nos dice que tenemos que seleccionar entre una serie de conceptos cuáles utilizamos para los circuitos implementados en esta situación problema, que fue el caso utilizado con las celdas fotovoltaicas y circuitos en serie y paralelo. Bueno, yo creo que para analizar de manera más profunda, no es el caso de la situación problema, pero para analizar de manera más profunda se podría usar leyes de nodos o leyes de mallas, pero bueno, enfocado ahora sí, respondiendo a la pregunta, la ley de Ohm establece
casi todo lo que vimos en el teorema, podemos ver, establece acerca de la corriente, el voltaje y la resistencia que se debe de tener. Y pues bueno, esta misma, como ya sabemos su significado, nos dice que la corriente fluye a través de un conductor y este mismo que es igual al voltaje aplicado dividido por la resistencia del conductor. Básicamente estoy explicando la fórmula. Y pues bueno, en este caso la situación problema, desde mi punto de vista, fue la única ley que utilizamos, pero si quisiéramos llegar más a fondo, se podría utilizar otras mencionadas anteriormente en esta parte de la pregunta.